Ahí está. Muy bien, bueno, entonces, como decía, bienvenidos y bienvenidas a la primera clase de Física 2. Vamos a ver electromagnetismo y ondas electromagnéticas con aplicaciones muy directas a la química. Entonces, eh, por favor, les pido que si hay algo que no queda claro, que si hay algo que yo desarrolle un poco más, si bien estamos un poquito limitados de tiempo en cuanto al cronograma, ya lo van a ver, yo les puedo dar material para que desarrollen áreas que a ustedes les interese, a priori, y de vuelta con el sesgo que tiene un físico. Hay a priori algunos temas que me parecen que a ustedes les podría interesar, pero sé que hay una gran variedad de intereses dentro de ustedes, así que si tienen algo que les interese, como les digo, que valga la pena desarrollar para ustedes, se ponen en contacto conmigo, lo charlamos y en la medida de lo posible lo vamos agregando. Entonces, bueno, vamos a ver fenómenos así súper interesantes, como líquidos que no se caen cuando pasan por los polos de un imán. Vamos a ver un poco de espectroscopía. Y vamos a hablar de muchos grandes científicos de la historia. Quizás el más emblemático y que representa más cabalmente esta materia es la persona que tenemos arriba a la izquierda, que es James Maxwell, eh, cuyas ecuaciones son básicamente las que hoy rigen el electromagnetismo clásico. Entonces, básicamente el curso es un compendio, es un trayecto a través de las 4 ecuaciones de Maxwell, pero que fueron forjadas a lo largo de las décadas por otros investigadores, por otros científicos, hasta llegar a ser compiladas por Maxwell, y después que tuvieron una continuidad en su desarrollo, en el desarrollo de nuevos conceptos que sigue hasta hoy, sobre todo en el plano tecnológico, ¿no? Las aplicaciones tecnológicas. Pero bueno, Maxwell va a ser el común denominador, digamos, de este curso. La materia va a comprender las distintas ramas del electromagnetismo. Vamos a empezar por los campos eléctricos y las cargas eléctricas y cómo se comportan las cargas eléctricas en presencia de otras cargas o de campos eléctricos. Vamos a ver qué es un campo eléctrico. Vamos a ver distintos tipos de materiales desde el punto de vista eh, eléctrico, perdón, conductores, aislantes. Vamos a ver el transporte de cargas. Vamos a ver primero qué es una carga, pero vamos a ver corrientes eléctricas. Vamos a ver qué es el magnetismo, qué propiedades tiene el magnetismo, qué es un campo magnético, qué propiedades tiene, qué tipo de fuerza ejerce sobre las partículas cargadas. Vamos a ver un fenómeno fundamental para la revolución industrial, que es la inducción electromagnética. Y luego vamos a pasar en la segunda parte de la materia a estudiar fenómenos íntimamente hermanados con las ecuaciones de Maxwell, que son las ondas electromagnéticas, la luz, la onda de radio, en sus distintos rangos de frecuencia y de longitud de onda, y después varios efectos producto de la interacción entre ondas o de la interacción entre onda y materia. Entonces, interferencia, difracción y polarización, que son cosas muy útiles y utilizadas en química. Entonces, bueno, eso pretende ser la materia. Normalmente damos todo eso, así que vamos a cubrir todos esos temas. Algunos links útiles: la página de la materia en la página de materias de la UBA, del Departamento de Física de la UBA, el campus virtual, y después busquen el canal del DF, del Departamento de Física de la UBA, en YouTube. Ahí van a ir subiéndose las clases, como les digo, grabadas.
Así que pueden ahí consultar las clases. Creo que todavía están las clases de los cuatrimestres pasados, pero bueno, a veces la distribución de temas no es la misma, hay cosas que se mejoran, hay cosas que se corrigen, y para ello los invito a seguir las clases de este cuatrimestre. Bueno, vamos a usar principalmente dos libros, la bibliografía básica, quizás uno más, pero los dos libros principales van a ser Electricidad y Magnetismo del curso de Berkeley, y el libro de óptica de Hedge y Zajac, que son dos textos clásicos de Electricidad y Magnetismo uno, y de óptica el otro. También está el Crawford de abajo, que está abajo de ondas, pero básicamente son estos dos los libros de los que me voy a guiar. Y como les digo, ya pasando al tema que cubre la materia, vamos a estar viendo física del siglo XVIII, segunda parte del siglo XVIII, hasta el fin del siglo XIX. Entonces, bueno, vamos a estar en una etapa previa a la mecánica cuántica, si quieren. Entonces, no vamos a entrar tanto en desarrollo previa de la cuántica, previa a la relatividad. Entonces, no vamos a hablar de cosas que se mueven muy rápido, ni vamos a hablar de cosas que son muy pequeñas. Entonces, una aproximación clásica vamos a tener el electromagnetismo y de bajas velocidades también. Así que, pero bueno, todo esto empieza más o menos en 1770, en 1790, cuando hay experimentos de Cavendish y Coulomb que establecen sobre todo la fuerza de Coulomb entre cargas eléctricas. Después son hitos así, eso no quiere decir que entre medio no haya habido nada, al contrario, es un resumen muy parcelario, digamos, pero solamente para mostrarles cuál es el rango de fechas que vamos a cubrir en nuestro curso. Después vamos a hablar de Oersted y su descubrimiento de que hay una conexión entre el magnetismo y la corriente eléctrica. Después ese genio que fue Ampère expresa su ley, gracias a la cual se establece una relación clara entre el magnetismo y la corriente. ¿Cuál es la relación? Luego Faraday trata de seguir los pasos de Oersted y descubre la ecuación de inducción, también otro pilar fundamental de las ecuaciones de Maxwell. Maxwell en 1864 junta todo en cuatro ecuaciones que son, como les digo, los cuatro pilares del electromagnetismo clásico, y después todo lo que sobreviene con la existencia de la radiación electromagnética con Hertz. Bueno, nos olvidamos de Fresnel, de Fraunhofer. Bueno, vamos a seguir citando otros científicos que realizaron contribuciones muy importantes al electromagnetismo. Pero bueno, física básicamente es desde bueno, sí, fines del siglo XVIII hasta fines del siglo XIX. Bueno, vamos a empezar por digamos, es la primera parte de la materia y una parte en donde vamos a ver qué es la electricidad. Entonces, en particular vamos a ver cómo se comporta la electricidad cuando no hay movimiento de lo que vamos a denominar cargas. Es decir, que los entes capaces de generar campos eléctricos en particular y de ejercer fuerzas eléctricas están quietos, no se mueven. Por eso es el estático al lado del electrón. Entonces, por lo general son sistemas en los que vamos a esperar un tiempo prudencial, de manera que el sistema se acomode, y una vez que el sistema se acomode y todo está quieto, ahí vamos a analizar qué es lo que sucede con las cargas eléctricas, que ya vamos a explicar qué son, y con los campos eléctricos y las fuerzas eléctricas. Solamente nos vamos por ahora a concentrar en lo eléctrico, y después vamos a avanzar sobre lo magnético.
Entonces, primero hablamos de la carga eléctrica. Y la carga eléctrica es un concepto que es fundamental en el electromagnetismo. Es una propiedad de la misma manera que para una partícula es la masa, ¿no? Entonces la carga eléctrica básicamente demuestra la susceptibilidad que tiene una masa de reaccionar, de relacionarse con otra a través de otra manera que no es la gravedad, ¿no? Y bueno, y en eso hay... buenísimo, hay chat del grupo de WhatsApp, buenísimo. Y ahí es fundamental, en la construcción de la idea de carga, son fundamentales una lista de experimentos que se dieron ya adentrado, ya pasado la ecuación la conformación de las ecuaciones de Maxwell. ¿Si hay alguien que quiere preguntar algo? No, por ahora no. Bueno, se abrió justo el micrófono. Bueno, entonces, bueno, hubo varios experimentos que fueron fundamentales. Yo creo que quizás ustedes vieron alguno de ellos porque está relacionado con la manera en la que fue evolucionando la idea de un modelo de un átomo. El descubrimiento de los protones, el descubrimiento, sobre todo el descubrimiento del electrón a partir del experimento de rayos catódicos de Thomson, que fue fundamental para avanzar en una estructura, en el conocimiento de la estructura subatómica, digamos. Y después, bueno, el modelo de Rutherford superando el modelo de Thomson, diferenciando un núcleo y por un lado y los electrones en una zona externa al núcleo. Pero sobre todo un experimento muy, muy interesante es el de Millikan y Fletcher, que determinó la cuantización de la carga, que es lo que dice básicamente es que la carga en la materia no es una cantidad que puede adquirir cualquier valor, sino que la carga en un pedazo de materia tiene que ser un múltiplo entero de una carga elemental. Entonces, ese experimento en particular es sumamente interesante. Si quieren, algún día más adelante lo podemos charlar, o si no les indico, hay varios videos que lo describen muy bien y que cuentan muy bien en qué consistió. Pero a diferencia de la masa de un pedazo de materia o de una partícula o un elemento muy pequeño de materia, la carga es algo que puede estar en cantidades como en escalones, digamos. No puede haber incrementos diferenciales de carga. Que siempre tiene que aumentar una carga, un pedazo de materia puede aumentar su carga en una cantidad finita y no infinitesimal, sino bien definida. Y la carga elemental es la carga que hoy conocemos como la carga del electrón o la carga de un protón, ¿no? Con su signo negativo y su signo positivo. Entonces, la carga va a ser una característica fundamental de la materia, junto con la masa. Entonces, la masa que es neutra va a ser tal porque tiene en sí misma una cantidad equivalente de cargas positivas y negativas. Cuando hay una pérdida de una cantidad determinada de cargas de uno o de otro signo, tal como están definidas las cargas, va a haber un desbalance de carga y en ese momento el pedazo de materia que analizamos va a tener una carga negativa o positiva. Negativa si extraemos una carga positiva de su estructura, positiva si extraemos cargas negativas de ella, ¿no? Entonces, los portadores de carga, es decir, los elementos a los cuales va a estar asociada la carga en un material, van a ser, por un lado, los protones, que van a tener una carga positiva, y los electrones, que van a tener una carga negativa. Ambos tienen la cantidad elemental de carga, que es la que ven ahí, 1.6 por 10 a la menos 19, y la cantidad con la que medimos la carga
la unidad con la que se mide la carga es el coulomb. Y vamos a tener entonces cuerpos cargados con una cantidad de carga que va a ser siempre un múltiplo entero de ese valor. Normalmente uno puede decir, bueno, pero es posible cargar de a poquito algo de manera que la carga vaya aumentando de una manera imperceptible. Y bueno, eso puede ocurrir porque normalmente cuando se carga algo, la cantidad de carga que ponemos en ciertos experimentos es mucho más grande que estos saltitos. Entonces, si bien estos saltitos no son cero, son muy chiquitos respecto a la cantidad de carga que a veces acumulamos en un conductor, póngale, o en un aislante, por ejemplo. Entonces, pequeños cambios en la cantidad de carga, los cambios en cantidad de carga, de a pocas cantidades, de pocos números de cargas elementales, en un contexto de mucha carga, se vuelve prácticamente imperceptible, es como si fuera realmente continuo. Pero hay una cantidad que es mínima de carga que podés agregar o quitar. Y bueno, un cuerpo es neutro, va a ser neutro y no va a ser sensible, digamos, en los campos eléctricos si sus cargas están balanceadas, la cantidad de carga positiva está balanceada con la cantidad de carga negativa. Pero cuando hay un exceso de una o de otro tipo de carga, vamos a decir que ese pedazo de materia está cargado con una carga neta igual a la diferencia, ¿no? Que va a ser una carga Q. Bueno, los experimentos establecieron estas leyes sobre las cuales se basa el electromagnetismo. Son leyes, son principios, si quieren. Entonces, bueno, hay un montón de... Hay experimentos que lo corroboran, ¿no? Una es la carga elemental, que lo vimos, que se puede ver en el experimento de Millikan. También la conservación de la carga, y es que en un sistema aislado la cantidad de carga es siempre la misma, no se destruye ni se crea carga si el sistema está aislado, si no hay manera de traer carga de otro lado, digamos. Eso es importantísimo, vamos a reverlo más adelante. Y después, bueno, la ley de Coulomb, que es una ley también que se postuló de manera empírica y que expresa de qué manera interactúan dos cargas o dos masas que tienen cargas. Pedacitos de materia que tienen cargas. Entonces, ¿de qué manera se relacionan dinámicamente? Entonces, la ley de Coulomb lo que dice es que dos cargas eléctricas en reposo se van a repeler o atraer entre sí con una fuerza, y en eso es muy parecida a la fuerza gravitatoria, que es proporcional al producto de sus cargas. En el caso de la fuerza gravitatoria es proporcional al producto de las masas, si se acuerdan. Quizás se acuerden, era G por M1, M2, ¿se acuerdan? E inversamente proporcional, también parecido a la gravedad, al cuadrado de las distancias que las separan. Entonces, es una fuerza que actúa, que varía en su intensidad de acuerdo a cuánta carga haya en cada una, pero que es la misma para los dos, porque se vale del producto de las dos cargas, y además del cuadrado de las distancias, dividiendo. Entonces, cuando están más cerca, hay más fuerza, cuando están más lejos, hay menos fuerza. Muy bien. Bueno, y las cargas las vamos a representar de dos maneras. Como cargas puntuales. ¿Se acuerdan en física cuando veían masas puntuales? Entonces eran unas pelotitas bien chiquitas, cada una con su masita. Bueno, de la misma manera vamos a usar nosotros cargas puntuales. Esto puede ser un protón, puede ser un electrón, puede ser un ion, que representamos como un punto en el espacio, el cual tiene una determinada cantidad de carga, Q sub i, y que tiene una determinada posición respecto a un sistema de coordenadas. Con Yamila también van a ver, y también hay material también en la página sobre
todo lo que son sistemas de coordenadas, sistemas de referencia, pero sobre todo sistemas de coordenadas. Entonces, por eso también es importante que tengan fresco análisis 2. Pues me van a decir, no, qué bajo análisis 2, pero bueno, lamentablemente van a tener que revisitar, rever esas hojas, esas notas, por el lado de las coordenadas. Las coordenadas pueden ser cartesianas, esféricas, cilíndricas, revisen esas, y también por varios teoremas que son fundamentales para entender el electromagnetismo, que son el teorema de Gauss y el teorema de Stokes. Entonces también por eso, y no solamente por un aspecto formal, es que esta materia tiene como correlativas a análisis 2. Entonces, bueno, ténganlos a mano ahí a los dos teoremitas porque los vamos a usar bastante. Bueno, entonces por un lado las cargas puntuales, discretas, ¿no? Y por otro lado una distribución continua de carga. Es como si todas las cargas estuvieran apretadas, entonces en vez de hablar de cada carga de manera individual, yo me imagino un pedazo de material, y en ese pedacito de material hay cubitos así de materia, cada uno con su pedacito de carga. Entonces vamos a hablar de una distribución continua de cargas, es decir, en todos estos puntos hay una densidad de cargas, y en un diferencial de volumen, si quieren, esto es más una sumatoria, esto más va a ser una integral, si quieren, para ver un poco la relación entre uno y otro. Cada diferencial de volumen va a tener un diferencial de carga, y cada diferencial de carga va a estar ubicado en un determinado punto, en este caso el punto R, que me va a decir dónde está ese diferencial de carga. Entonces, diferencial de carga va a ser la densidad de carga, es decir, cuánta carga por unidad de volumen hay en ese punto, por el diferencial de volumen. Ya lo vamos a ver, no se preocupen, pero les quería mostrar que estas dos formas son las con las que vamos a representar a la carga. Ya lo van a ver, se van a acostumbrar también en los ejercicios a ver distribuciones continuas de carga y partículas o cargas puntuales. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? No me acuerdo nada de análisis 2. Bueno, es un buen momento para empezar a precalentar con análisis 2. Bueno, eso también, vamos a rever esos dos teoremitas, búsquenlo, que son fundamentales para entender el electromagnetismo. Muy bien. Ok, seguimos. Vamos a hablar un poquito de la ley de Coulomb. Entonces Coulomb, científico francés, cuya vida se desarrolló en el periodo prenapoleónico, digamos, casi un ingeniero extraordinario, constructor de edificios en las colonias, digamos, francesas, vivió mucho tiempo en Martinica. Sufrió mucho su salud, esa estadía en el Caribe, y luego volvió a Francia para dedicarse enteramente a la física más que a la ingeniería. Y él pudo, mediante un experimento, caracterizar la fuerza con la que dos cargas o dos porciones de masa cargadas eléctricamente se repelen o se atraen. ¿Cuál es la característica de esa fuerza? Un poco lo que les conté yo hace un ratito. Entonces, si tenemos dos cargas y vamos a aplicar la representación en cargas puntuales, supónganse que tenemos, y como vamos a hablar de electrostática, ¿no? Electrostática está acá un poco en gris, pero hay que acordarse. Vamos a suponer que estas dos cargas están quietas, ¿no? Que las mantenemos quietas a como dé lugar. Entonces, cada una está en una posición determinada. ¿Cómo voy a determinar yo la posición? Y voy a tener que decir desde dónde describo su posición. Entonces elijo mi sistema de coordenadas, eso es lo que son estas tres flechas, porque está en el espacio en 3 dimensiones. Entonces en sistema cartesiano va a ser un eje X, un eje Y y un eje Z.
¿Se acuerdan de la regla de la mano derecha? Entonces, el eje Y por el eje X por el eje Y me da el eje Z. Y respecto a este sistema de coordenadas, que podemos suponer ubicado en cualquier punto, desde ese lugar medimos la posición de la partícula de la carga Q1 y también la posición de la carga Q2. Entonces, la carga Q2 va a sufrir por presencia de la carga Q1 una fuerza F2. Entonces, esa fuerza F2, como dijimos, es proporcional a la carga Q1, es proporcional a la carga Q2, estas dos cargas están multiplicadas. La fuerza se da a lo largo de la línea que une a las dos cargas. Entonces, esto que ven acá es un versor, es un vector de módulo 1 y que apunta desde la carga Q1 hasta la carga Q2. Entonces, si esto es R1, la posición de la carga Q1, y este es R2, el vector posición de la carga Q2, este vector que va desde Q1 hasta Q2 es R2 menos R1, es el vector resta. Si ese vector resta lo dividimos por su módulo, tenemos el versor. Es un vector de módulo 1 que apunta en la dirección que apunta en la dirección de R2 menos R1. Entonces, la constante, hay una constante de proporcionalidad que lo vamos a ver en un ratito, pero básicamente tiene esta parte, la fuerza, y a la vez, dividiendo, está la distancia entre las dos cargas. Lo que encuentra también Coulomb es que la fuerza eléctrica es newtoniana, es decir, que la carga Q1 va a sufrir una fuerza igual en módulo y opuesta en sentido a la que experimenta la carga Q2. Entonces va a haber, es como una reacción y reacción, ¿no? Igual que nos dice la tercera ley de Newton. Y de tal manera que cargas de igual signo se van a repeler y en ese caso, si Q1 tiene la misma carga, tiene el mismo signo que la carga Q2, por ejemplo, 2 electrones, por ejemplo, 2 iones positivos, la fuerza en F2, en Q2, va a alejarse, va a tender a que Q2 se aleje de Q1. Y de la misma manera Q1 va a tender a alejarse de Q2, va a querer alejarse por culpa de esa fuerza. Y si las cargas son de signo opuesto, se van a atraer. Entonces, cargas del mismo signo se repelen, cargas de distintos signos se atraen. Fíjense que la fuerza está, nuevamente les digo, está sobre la línea que las une. Entonces esto hace que se las denomine a la fuerza de Coulomb fuerza central. Es la fuerza eléctrica. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió todo? ¿O me van en...? O 10 puntos. Me van en... Sí. Ahora bien. Perdón, cuando Sí, las ¿tu cargas son nombre? del mismo signo. Santiago. Santiago, ¿qué tal, Santiago? Decime. Cuando las cargas son del mismo signo, ¿también son fuerzas que están en la misma línea que los une? Exacto. Sí, siempre. Ok. Siempre. Nada más que cuando son del mismo signo, las dos apuntan hacia afuera. Es este caso, acá, miren. El caso anterior, el rojo. Bueno, ahí va. Carga igual signo se repelen, carga del mismo signo se atraen. Y siempre la flecha está sobre la línea que las une. ¿Sí? Ok. Genial, gracias. Bueno, esa constante de proporcionalidad se puede determinar y tiene esta forma, que la van a ver un montón de veces. 1 sobre 4pi, una constante que se denomina permitividad del vacío, que vamos a denominarla epsilon 0. Se van a cansar de hablar de epsilon 0. Esa constante de proporcionalidad vale 10 a la 9 por 10 a la 9 newton por metro sobre coulomb al cuadrado. Una constante. Y listo. Y nos olvidamos. Pero nunca se olviden de escribirla cuando escriben la fuerza. O sea, es proporcional al producto de las dos masas. Esto da la información sobre para dónde apunta. Fíjense que el versor R21
apunta para allá, pero cuando son de signo opuesto, menos por más es menos, entonces ahí se invierte, acá aparece un signo y esto apunta hacia adentro, por eso está ese versorcito ahí. Acá me falta un cuadrado, por ejemplo, ¿eh? Ahí hay un error que en esta ecuación. Fíjense, ahí está, faltó el cuadrado acá. Vamos a ver si lo puedo retocar. ¿Vieron? Siempre hay algo que siempre hay algo que hay que cambiar. Ahí vamos. Bien, perfecto. César, Decime. disculpa, ¿me escuchás? Sí, perfecto, te escucho. Decime. Perdón. ¿Qué dijiste? Porque recién mencionaste algo de un signo, me perdí en esa parte. O sea, perdón, no escuché lo que dijiste. Que había un menos, puede ser que... Sí, fíjate que cuando las dos, cuando hablaba de la dirección nomás de la fuerza. Esta forma está buena porque el versor ese R21 lo que hace es apuntar en la dirección que va desde listo. Q1 hasta Q2. Sí. Cuando son distintos los signos, esto hace un menos y ahí hace que la fuerza apunte para este lado. Claro, sí, ¿Está bien? Y Sí, si perdón, no, sí, apunta para afuera. Gracias. Ok, entonces ahí va un cuadrado, entonces no se olviden, en el PDF cambian eso. Constante de proporcionalidad. Y bueno, y también hay otra cosa que es importante, que también se aplica a la fuerza gravitatoria, que es el principio de superposición, que es que nosotros vamos a ver las fuerzas de un montón de partículas, de un montón de cargas actuando sobre una, como la suma de la fuerza que cada una de ellas le hace a esa carga que nos interesa. Por ejemplo, en la carga, supónganse que tenemos una carga Q3. Acá, se suma las otras dos que teníamos antes. Primero teníamos la Q1 y la Q2, que estaban acá, haciéndose fuerza entre ellas, aparece una Q3. Entonces, la fuerza que va a sufrir Q3 por presencia de Q1 y de Q2 va a ser igual a la suma de la fuerza que Q1 le hace a Q3 y que Q2 le hace a Q3. Entonces, simplemente yo voy sumando sobre Q3 los efectos de todas las otras cargas que no sean Q3. Entonces, de esa manera se construye la fuerza que decimos resultante, ¿no? Y esa fuerza resultante va a ser, obviamente, la suma de dos vectores, la resultante de la suma de dos vectores. Un vector va a ser la fuerza que a Q3 le hace Q1 y otra fuerza va a ser la fuerza que Q2 le hace Q3. Bueno, yo creo que eso ya lo tienen bien conocido, y si no, bueno, repasan también lo que son sumas de vectores, restas de vectores también, porque vieron ahí la resta entre dos vectores. Bien, son cosas que siempre conviene tener a mano. Bien. Ok. Bueno, hay una... No le saqué la animación. Vamos a hablar de la energía potencial, porque hablamos de fuerza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fuerza, la fuerza gravitatoria, por ejemplo, con quien estamos haciendo, fíjense, un montón de analogías, ¿no? La fuerza gravitatoria tiene definida una energía potencial gravitatoria, tal que nosotros podemos acumular energía potencial cuando separamos, no sé, un lápiz de una mesa, levantamos un lápiz por encima de la mesa, lo subimos una distancia h, entonces acumulamos energía potencial que luego es liberada en energía cinética cuando soltamos el lápiz y dejamos que se caiga el lápiz sobre la mesa. De la misma manera, de la misma manera podemos acumular energía potencial que luego se va a liberar cuando dejamos que la fuerza de Coulomb actúe sobre una carga. Entonces, vamos a estudiar un poquito esa energía potencial, que tiene características similares a la energía potencial gravitatoria. Entonces, la fuerza una cosa que está bueno ver es que la fuerza de Coulomb es conservativa, es decir, que
la variación, la variación en energía cinética se puede relacionar con la variación de energía potencial, y de manera que siempre la energía total se conserva. Entonces en ese caso es distinto, por ejemplo, una fuerza de rozamiento, digamos. Entonces, si nosotros tenemos dos carguitas, estas dos carguitas que vimos acá, a ver, por ejemplo acá, ¿no? O por ejemplo acá, ¿no? Y nosotros movemos la carga Q, la tenemos quieta acá y la movemos hasta acá y la volvemos a dejar quieta, nosotros podemos calcular cuánto es el trabajo para traer una carga o llevar una carga desde una posición inicial a una final. ¿Ustedes se acuerdan del trabajo de una fuerza? ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿Cómo era el trabajo de una fuerza? Era fuerza por distancia, ¿no? Y cuando nosotros nos movemos a lo largo de una trayectoria que no es una línea recta, alineada con la fuerza, bueno, es simplemente el producto interno de la fuerza por el diferencial de camino desde una posición inicial a una posición final. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ustedes se acuerdan de lo que era el trabajo de una fuerza? Sí. Perfecto. Sí, sí. Entonces, básicamente, a ver si puedo hacer un dibujo acá, pero voy a intentar hacerlo. Por favor, no me maten con mis dotes. Mis dotes, pero vamos a hacer, a ver si puedo acá, en la pantalla. A ver si puedo, ahí. Entonces, básicamente, si tenemos una carga acá que es Q1, uy, perdón, que está muy grueso el... Vamos a checar un poco esto. Ahí va. Si tenemos Q1 y acá tenemos una carga Q2 y está Q2 en una posición A y la movemos a Q2 hasta una posición B. Disculpe, ¿está dibujando? ¿Sí? ¿Se ve ese dibujo? No, ¡Ah! ¡Qué Oye. pena! o yo no lo veo. Ah, no. Soy yo el que no puede mostrarlo. Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer con... A ver si lo hago sobre... A ver. Dibujando. Qué bueno que me avisaron. A ver si puedo salir de acá. Salgo de acá. Ahí va. Ah, tengo que ir a Zoom para dibujar. Discúlpenme que estoy un poco entrando en clima. A ver si ahí estamos. Entonces, vamos a poner ahí. Ahora sí. ¿Se ve? Una Sí, carga ahora sí se ve. Q1. Sí, ahora sí, perfecto. Una carga Q2, ¿no es cierto? Y supongámonos que este punto es un punto A, un punto inicial. La posición inicial le voy a llamar A, si quieren, ¿no? Y la posición final la voy a llamar B. Ustedes ya saben que Q2, por culpa de Q1, va a sufrir una fuerza que va a ser la F2. Es decir, la fuerza que sufre Q2 por culpa de Q1. Esa F2, supongamos acá que son de distinto signo, por eso la F2 se apunta en la dirección de Q1, ¿no? Está siendo atraída por Q1, ¿no? Entonces, imagínense que yo ahora la llevo a Q2 muy despacito, moviéndola muy despacito para que no se altere el carácter, ¿cómo se llama? El carácter electrostático del tema. ¿Puedo dibujar ahí? ¿Qué pasó con el cursor? Bueno, dejó de dibujar ahora. No sé qué pasó que dejó de dibujar. A ver. Bueno. Ahí está. Entonces, no veo el cursor, ese es el problema. Entonces, supongamos que... a ver, lo voy a llevar. Ahí está. Entonces, hacemos un camino así, hasta otro punto que es el punto B. Entonces, yo voy a poder llevar la carga Q2 desde una posición inicial hasta una posición final. Yo voy a multiplicar en cada punto de ese camino el producto interno entre la fuerza F y el diferencial de camino. El diferencial de camino, a ver, voy a ver dónde está acá está.
Que no sé dónde está el cursor. Ahí está. Ese va a ser el diferencial de camino de ese. El diferencial de camino va a ser esa flechita que es siempre tangente a la trayectoria, a ese camino que yo estoy tomando. Entonces, en cada punto yo voy a tomar diferencial de camino. Ese diferencial de camino lo multiplico por f y después sumo todas esas contribuciones y ahí voy a tener el trabajo para llevar Q2 desde una posición inicial hasta una posición final. Entonces, una cosa que conviene, voy a ver si puedo cerrar ahora esto. No puedo ver el cursor, ese es el problema. Ahí está. Ahí va, ahora sí lo veo. Ok, borrar. Ahí. Entonces, ahí está. Entonces, si yo ahora me paro en Q1, es decir, en una de las cargas, en la carga Q1, pongo mi sistema de coordenadas, la cosa se simplifica un montón. Esas cuentas que yo hacía. Entonces, a ver, voy a dibujar de vuelta. Yo ahí pongo aquí Q1 y aquí pongo Q2 en A y pongo Q2 en B y voy por el camino este hasta acá. Y mi sistema de coordenadas ahora lo pongo en Q1. Entonces fíjense que si la fuerza de Q2 hasta Q1 es siempre en la línea que une a Q2 con Q1, se ve ahí que la fuerza F experimentada por Q2 siempre está en la línea entre Q2 y Q1. Esto se simplifica un montón porque la dirección de la fuerza es siempre radial en un sistema de coordenadas que está centrado en Q1. Entonces ahí la cuenta se simplifica un montón. Ahora, la distancia entre Q1 y Q2 yo la puedo llamar R, como la distancia en el sistema de coordenadas cilíndrico, o módulo de R si quieren, y el vector posición de Q2 va a ser el vector R, a una distancia radial en el sistema de coordenadas esférico, perdón, no cilíndrico, esférico R. ¿Se acuerdan de las coordenadas esféricas? Las coordenadas esféricas tenían, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z, cartesiana, entonces yo tenía, esto es la distancia R, el ángulo con el eje Z es el ángulo θ, y después proyectado sobre el eje Y, sobre el plano XY, este ángulo de azimut es la coordenada phi. Entonces, ese es el sistema esférico. Entonces, en coordenadas esféricas, la expresión para el trabajo es una expresión súper simple. ¿Y cómo queda? Bueno, queda, en este caso yo traigo a la carga Q2 desde infinito, la traigo desde muy lejos hasta una posición final. O sea que, en este caso, la posición inicial es súper lejos y la posición final va a ser la distancia R12. Entonces puedo borrar esto para que sea congruente. Entonces, ahora la traigo desde allá lejos, hasta la distancia, y acá borro, R12. Ahí va. Entonces esta es la posición final. Y la posición inicial es allá lejos. Entonces, ¿cómo queda esa expresión para el trabajo? Bueno, la expresión para el trabajo queda la integral desde la posición inicial, que es infinito, hasta la posición final, que es R12, de Q1 por Q2, y este es el producto de, este dr aparece porque aparece el producto de F con ds. Entonces, ds es el diferencial de camino. Entonces, si yo, no importa por qué camino tome, si yo acá tengo una vuelta, tengo de vuelta acá, si yo ahora tengo un camino así torcido,
y tengo, esto es ds, que es el diferencial de camino, y esto es F, entonces lo que me va a interesar es que es la componente, porque hay un producto interno, es cómo es la proyección de ds sobre F. Entonces, ¿cómo es la proyección de ds sobre F? Siendo F que apunta siempre en la dirección radial, lo único que me va a interesar de ds es el cachito de camino que hace a lo largo de la dirección de F, y eso es siempre en la dirección radial. Entonces, todo este producto de F con ds, básicamente mete todo esto más este diferencial de R. Entonces, solamente lo que importa del trayecto es cuánto se mueve en dirección radial. ¿Y eso por qué? Porque la fuerza se da a lo largo de la dirección radial. ¿Y eso por qué es? Porque me paré en Q1 y la fuerza que sufre Q2 se da a lo largo de la dirección entre Q1 y Q2. Y bueno, de esa manera se puede hacer esta integral, y la integral de menos 1 sobre R cuadrado es 1 sobre R, y después evaluando la integral, uno se queda con que el trabajo para traer Q2 desde muy lejos hasta la posición final a una distancia R12 es simplemente 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q1 por Q2 sobre R12, esta vez sí sin cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ese trabajo que me cuesta, para el trabajo que me cuesta traer una carga Q2 desde muy lejos, va a depender de cuál es la posición final de la carga. La posición final acá, porque vine desde muy lejos, la posición final va a ser R12, y ahí voy a tener una cantidad determinada de trabajo. Si tienen signos iguales, entonces el trabajo va a ser positivo. ¿Por qué va a ser positivo? Porque al tener cargas iguales me va a costar mucho trabajo, y ese trabajo se lo voy a entregar yo, la persona que trae Q2 del infinito, le voy a entregar yo trabajo al sistema para traerla, siendo que las dos cargas se repelen. Pero si tienen signos opuestos, se van a intentar acercar, entonces ahí el trabajo va a ser negativo, es decir, yo le voy a estar sacando trabajo al sistema y no entregándoselo. Bueno, muy bien. Vamos a borrar acá. Bien. Bueno, entonces tenemos ya una energía definida, y esa energía está definida por la definición de trabajo que recién vimos, el trabajo de una fuerza electrostática, en particular en este caso, al traer una carga desde el infinito hasta una distancia finita respecto de una segunda carga. Entonces, esto es un poco lo que les decía antes. Si yo tengo una carga Q1 y traigo una carga Q2 desde muy lejos, la energía, el trabajo hecho sobre el sistema va a depender de cuánto varía radialmente la trayectoria, cuánto va variando radialmente. No me interesa si pego una vuelta, el circuito o la trayectoria de Q2 no me interesa por dónde lo traigo. Lo único que me interesa es cuánto varía en distancia radial y cuál es la posición final y cuánto es la distancia entre Q1 y la posición final, nada más. Es lo mismo que con la gravitatoria, es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando tenemos Q1 y Q2 y traemos Q3 desde el infinito? O sea, ya traje Q2, eso me costó, o yo le saqué al sistema una cantidad de trabajo que es esta. Bueno, ahora quiero ver cuánto es el trabajo de traer una tercera carga. Entonces, traigo una tercera carga desde el infinito hasta una posición final que está acá, y bueno, como la fuerza sobre F3 la necesito para el trabajo, y la fuerza sobre F3, sobre Q3, es la suma de lo que le hace Q1 y lo que le hace Q2, el trabajo también es una suma del trabajo de la fuerza que a Q3 le hace Q1,
y que a Q2, y que Q2 le hace Q3. Entonces, eligiendo el sistema de coordenadas, poniéndome primero en Q1, sacando esa cantidad, y luego poniéndola en Q2, y sacando la misma cantidad que saqué antes, saco la cantidad de trabajo total. Eso es lo que esta cuenta de acá hace. Primero me pongo en Q1 y calculo cuánto trabajo me costó traer Q3 desde el infinito, solamente teniendo en cuenta la fuerza que le hace Q1, y después cuánto me cuesta en trabajo traer Q3 desde el infinito, teniendo en cuenta solamente la Q2. Acá tenemos el primer término y este es el segundo término del trabajo, y al final tenemos el trabajo total, es lo que me costó traer Q3 teniendo solo Q1 y lo que me costó traer Q3 teniendo solo Q2. Sumo las dos y así saco el total. Y fíjense, depende de Q1, Q2 y Q3 y de la distancia final, cuando en la posición final a donde terminé, ¿no?, con Q3 respecto de Q1 y respecto de Q2. Esta cuenta la pueden hacer después tranquilos y tranquilas. Si necesitan ayuda me avisan y las repasamos. Entonces, ¿cuánto me costó desde el momento en que yo tenía una sola carga, Q1? Primero traigo Q2 y luego traigo Q3. ¿Cuánto es la energía total que yo le entregué al sistema o le saqué al sistema para tener las tres cargas en una posición final, como la que vemos acá? Desde que yo tenía Q1, traigo Q2 desde el infinito y la dejo ahí. Eso me insumió algo de energía. Luego traigo Q3 desde el infinito y la dejo aquí. ¿Cuánto es la energía que yo gasté para armar ese sistema de tres cargas? Bueno, es la suma de los tres trabajos. Y la suma de los tres trabajos es esto, más esto, más esto. Porque esto es lo que yo calculé trayendo Q2 desde el infinito sin Q3. Y después esto es lo que le sumo al traer Q3 desde el infinito. Entonces, la energía total, le vamos a llamar energía electrostática acumulada, que es el trabajo total cedido al sistema, al traer esas cargas, Q2 y Q3 del infinito, para armar ese trío de cargas, es esto. Y fíjense que acá lo interesante es que no importa cuál es el orden con cual yo traigo las cargas. Yo podría haber tener primero Q1, traer Q3 y después Q2, o tener primero Q2, traer Q1 y luego Q3. No importa con qué orden yo vine trayendo las cargas, siempre que al final las tres lleguen a la misma posición con las mismas distancias relativas entre ellas, que son R21, R1, R31 y R32. Entonces, bueno, esa es la energía para formar un conjunto de cargas a distancias finitas. Bueno, entonces la energía potencial de un sistema, cuál es la cantidad de energía que acumula un sistema, no depende del orden en el que yo puse las cargas, coloqué las cargas, y es independiente también del camino seguido por cada carga, porque terminó solamente dependiendo de cuál es la distancia final entre cargas. Entonces no depende del camino. Entonces, eso también es una característica de las fuerzas conservativas. Entonces, son dos características de la fuerza electrostática. Bueno, ¿cómo venimos acá? Esto quizá costó un poquito más. Bien, bien. Bueno, Disculpe, profesor, tengo una pregunta sí, decime. acerca del signo del trabajo. Sí, Si mal no recuerdo, decimos que el trabajo que tiene fuerza es positivo cuando está en el sentido del desplazamiento y era negativo cuando no está en el sentido del desplazamiento. No entiendo por qué, o sea, ¿qué fuerza estamos viendo? ¿La fuerza que le hace una carga a otra o una fuerza externa que mueve una carga hacia la otra? es una buena pregunta, es una buena pregunta. Lo que está haciendo ahí en realidad es cuando uno trae la carga, es la fuerza que le hago yo en realidad al traer la carga. Si la energía, si el trabajo vos lo consideras como entregado al sistema, es porque yo peleé contra la carga
peleé contra la fuerza de Coulomb para traer la carga desde el infinito. Ahí lo que yo hice fue acumular energía que yo cedí al yo hacer un trabajo negativo. Ok. Está bueno. O sea, el Está bueno. trabajo para la... Perdón, prosigue. No, está buena la pregunta porque una cantidad de, y eso es lo interesante, que la fuerza es menos el gradiente de la energía potencial. Entonces, lo que estamos viendo acá es que cuando uno hace un trabajo, con un agente externo, digamos, que trae la carga desde afuera, va a producir un trabajo que va a aumentar la energía del sistema, pero que para el agente externo va a ser negativo, porque lo trae en contra de la fuerza. Ok. Gracias. De nada. Es exactamente igual, chicos, chicas, es exactamente igual a la energía potencial gravitatoria. Es exactamente igual. Porque las dos son fuerzas centrales y la única diferencia es que en la fuerza gravitatoria las fuerzas siempre tienden a aproximar una carga, una masa de la otra, mientras que en este caso los sentidos de las fuerzas pueden ser opuestos, como en el caso de que las dos cargas involucradas en ese par de fuerzas tengan el mismo signo. Bueno, muy bien. Entonces, de esta manera, nosotros de una sola carga, trayendo cargas desde el infinito, desde muy lejos. ¿Por qué traemos cargas del infinito? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el infinito, muy lejos de la primera carga, la carga 2 prácticamente no siente la fuerza. Entonces, traer una carga desde muy lejos hasta una posición final equivale a ir armando, a ver cuánto me insume de energía o cuánta energía voy acumulando al armar un sistema de cargas. Cuánta energía puse en el sistema. Entonces, esa energía yo la puedo calcular simplemente trayendo una carga por vez. Estamos todavía en la aproximación de cargas puntuales, ¿no? Entonces yo traigo una carga desde lejos hasta una posición final, veo cuánto trabajo, cuánta energía acumulé. Traigo la otra carga del infinito, veo cuánto trabajo acumulé. Lo sumo a los dos y ya sé cuánta energía acumulé en el sistema que quedó finalmente armado. Y de la misma manera puedo sumar más cargas y puedo sumar n cargas. Entonces, la expresión general para un sistema de n cargas, tengo carga N1, Q1, Q2, Q3, Q4, hasta Qn, las voy trayendo a partir de Q1, que la tengo ahí en el espacio, empiezo a traer Q2, la traigo Q3, la traigo Q4, etc., hasta Qn. Bueno, me van a dar una cantidad total de energía almacenada en el sistema que va a ser esta. Entonces, ¿qué es la doble sumatoria? La doble sumatoria es, no se asusten, es básicamente una generalización de esta expresión. Lo que hice acá para 3, acá está para n. Entonces, la doble sumatoria dice, bueno, tome J1 y sume para k igual a 2, 3, 4 hasta n, porque k es distinto de j. Luego tomar J2 y sume para k igual a 1, 3, 4 y así sucesivamente. Siempre salteando. Hasta j igual a n. Eso es la sumatoria que hay acá. Si uno pone 3 acá, haga la cuenta. Si uno pone 3 acá, entonces con 3 uno llega a esta expresión de acá. Es simplemente la generalización. Se los muestro para que no vean esto como algo horrible, ¿no? Y en un medio aparece porque los términos con carga J y K aparecen dos veces. Entonces, por eso se pone un medio acá. Pero es una expresión que resume de una manera mucho más sucinta la energía almacenada cuando yo armo un sistema de n cargas. Esto sería algo simplemente así, ¿no? Sería carga Q1, Q2, Q2,
Q3, Q4, etcétera, hasta Qn. Y después estas RJK es la distancia entre una QJ y una QK. Entonces ahí van apareciendo todas los RJK que hay. Como se repiten, porque el 2 y el 3 están en un momento y después aparecen el 3 y el 2, por eso aparece el 1 medio ahí para compensar. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar. A ver, hay una pregunta en el chat. ¿Puede haber casos, pregunta Mauro, ¿puede haber casos especiales en los que U sea negativo? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, porque en el caso que sea negativo es el caso en donde los signos son, los signos de las cargas son opuestos. Y cero puede ser en el caso en el que la distancia sea tan grande que la carga, que la cantidad de energía almacenada sea cero. Sería cero también si no traigo ninguna carga, lo cual sería algo trivial. Y otra es que yo moviera, que hiciera el trabajo de una carga Q2, moviéndola en un círculo a distancia constante respecto de la carga Q1, por ejemplo. Ahí también el trabajo va a ser cero porque en este caso, a ver si les muestro, supongamos que tenemos acá la carga Q1, pero eso ya trayendo una carga Q2, tengo una carga Q2, y esto está a una distancia R12, y a la carga Q2 la muevo en un círculo, y esta distancia final, la distancia de la exposición final es R12. Si lo vuelvo a poner acá a Q2, ahí la variación ahí el trabajo es cero, porque el ds siempre va a ser perpendicular al F, sea este apunte hacia adentro o apunte hacia afuera. En ese caso también la variación sería cero, habría cero trabajo, pero energía cero para formar un sistema sería no traerla a la carga desde el infinito. Ok. Y después combinar, sí, puede ser combinar positivas y negativas, quizás a eso también te referís, Mauro. Puede ser que ir trayendo negativas o positivas, claro, tenés razón. Sí, también. También. Ok. Bien. Bueno, y ahora piensen, si nosotros, supónganse que armamos un sistema de cargas, vamos trayendo las cargas del infinito y almacenamos una energía total U0. Supónganse que ese U0 es positiva. Si yo soltara las cargas, las dejara moverse en respuesta a las fuerzas que experimentan esas cargas, ¿cuál sería la energía cinética final que tendrían todas esas cargas? Si es una fuerza conservativa. ¿Qué dicen ustedes? Sería tal que fuese, tipo, que la energía cinética fuese igual a la energía U0. Claro, U0, claro. Mauro también lo pone así. Exacto. Se conservó, pasa todo de la potencial a la cinética, ¿sí? Perfecto. Bueno, si hay alguien que no haya entendido, me avise. Pero básicamente es una energía que podés estoquearla, la podés estoquear y que después la podés liberar en otra energía sin pérdida porque hay conservación. Genial. Bueno, ¿cómo estamos? Podemos hacer un descanso y estamos un poquito pasaditos, pero podemos hacer quizás un descanso de unos 10 minutos. No sé si podemos
quizás nos pasemos un poquito, pero paremos ahora un ratito, unos 10 minutos. ¿Qué hora es ahora? 18:14. ¿Les parece volver 18:24? ¿Volvemos? Dale. Dale. Bueno, Dale, bien. bueno, frenamos acá y... la grabación. Entonces, una vez que nosotros definimos la fuerza de Coulomb, también vamos a definir algo que vamos a ver mucho en el electromagnetismo, y es el concepto de campo. No sé si ustedes han visto en algún momento que es un campo, probablemente en análisis 2, es decir, una entidad que tiene como, que se caracteriza por proveer un determinado valor de un vector para cada punto del espacio. Entonces, eso va a ser, en este caso el campo eléctrico va a ser un vector que va a tener una relación con la fuerza de Coulomb, que va a caracterizar a cada uno de los puntos del espacio. Ese campo se va a representar con la letra E y va a ser dependiente, por ahora va a ser dependiente de la posición. Entonces en cada punto va a haber un valor determinado del campo eléctrico. Eso va a ser el vector que va a tener una dirección y un sentido. Entonces, ¿cómo se define el campo eléctrico? Supongamos que tenemos una distribución de carga como las que vimos, como las que fuimos armando, de n cargas. Estas están ahora fijas. Las trajimos para armar el sistema de n cargas y ahora las dejamos quietas, no las dejamos mover más. Entonces va a tener una cantidad de energía asociada, producto de haber formado ese conjunto de cargas puntuales, y nos interesa saber cuál es, si nosotros colocamos una carga ahora Q0, además de Q1, primero tenemos Q1, Q2, etcétera, hasta Qn. Bueno, agregamos una carga Q0 en una posición que vamos a llamar R0, y lo que queremos saber es cuál es la fuerza resultante sobre esa carga, producto de la presencia de las otras cargas. Simplemente eso. Es decir, en un punto R0 me interesa saber si hubiera una carga Q0 ahí, cuál sería la fuerza resultante producida por la presencia de las otras n cargas. Entonces, bueno, es simplemente sumar la fuerza de Coulomb para cada uno de los pares de cargas, donde una de las cargas es Q0 y la otra carga es Q1, Q2, etcétera, hasta Qn. Entonces, empezamos a sumar y llegamos a la fuerza resultante, que es la suma de cada una de las fuercitas que le hace cada una de las cargas. Esa fuerza es proporcional, como habíamos visto, al producto de las dos cargas, de cada uno del producto de las cargas que forman el par. De par hablo cuando digo Q1 con Q0, Q2 con Q0, QJ con Q0, QN con Q0. El versor apunta desde la carga J hasta la carga Q0, y la distancia entre la carga J y la carga Q0 es R0J. Entonces yo ahí termino, después yo veo cómo daría en un caso particular y con un sistema de coordenadas particular cuánto sería este F, pero en un sentido analítico, de una manera analítica, siguiendo la receta de la ley de Coulomb, esa es la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante sobre Q0 va a ser F0, producto de la fuerza que le hacen todas las cargas a esa Q0. Bien, ahora hagamos una cosa y dividamos F0, que sacamos recién, que está acá, dividamos F0 por Q0. Entonces simplemente
dividamos esta cantidad, que es un vector que tiene 3 componentes, ¿no? Un sistema de coordenadas, supónganse cartesiano, x, y, z, divido esa fuerza, esa cantidad que tengo, que se mide en newtons, la divido por la carga Q0. Entonces, fíjense, el parámetro que obtenemos es independiente de la carga, ya no aparece Q0 acá, aunque sí aparece información sobre la posición en donde está Q0. Entonces, eso es el campo eléctrico. Eso se denomina campo eléctrico generado por este sistema de cargas en el punto R0. Ya ni me acuerdo de Q0, ya lo olvido. A la pobre Q0 ya la dejo en el olvido. Entonces, en otras palabras, si yo quiero saber qué es lo que me dice el campo eléctrico en un determinado punto, dado una distribución de cargas, el campo eléctrico en un determinado punto es la fuerza por unidad de carga que hay en ese punto, con dirección y sentido. ¿Está bien? ¿Se entendió cuál es la definición de campo eléctrico? Disculpe, profe, una Sí, consulta. sí, Tobías, decime. ¿Este campo eléctrico tiene que darse necesariamente en la posición donde hay una carga, en este caso Q0, o se puede dar en No, cualquier en punto del cualquier lado, espacio? en cualquier lado. En cualquier lado, es independiente de Q0. Usé el argumento de Q0 para relacionarlo con la fuerza, pero fíjate todavía que al final la cantidad E es independiente de la carga Q0, ¿no? Pero es dependiente de la posición. Entonces, una vez que yo tengo ya el sistema de n cargas, no importa Q0 ya. Una vez que yo tengo un sistema de cargas y esas cargas están quietas, yo puedo para cualquier punto del espacio saber cuánto vale el campo eléctrico. Podría utilizar una carga Q0 para hacer la fuerza resultante y dividir por Q0, pero como ya tengo la expresión ahí abajo para el campo eléctrico, ya está. Entonces, muchas veces a esas Q0 se les llama carga de prueba. Así que es simplemente para armar el campo eléctrico a partir del concepto de fuerza de Coulomb. Pero fíjense que la cantidad en sí mismo no depende de Q0, ha desaparecido la cantidad de Q0 porque ahora aparecen las Q de las distintas cargas que conforman el sistema y obviamente y sí depende de la posición, del punto en donde yo estoy evaluando el campo. Entonces para cada punto del espacio yo voy a tener un vector que me va a indicar el campo eléctrico. Si yo colocara una fuerza, si yo colocara una carga en ese punto, una carga nueva en ese punto yo tendría una fuerza aplicada sobre esa carga que es igual al campo por la carga en que yo coloqué. Entonces, necesito una distribución de carga y proveer una posición en donde quiero medir yo el campo eléctrico para tener un vector campo eléctrico. Entonces, el espacio, si yo tengo cargas en el espacio, imagínense un espacio, un espacio tridimensional vacío a menos de algunas cargas que están ahí, yo puedo ir con un medidor de campo eléctrico, yo me puedo parar en cada punto del espacio y en cada punto del espacio el medidor de campo eléctrico me va a decir el campo eléctrico es una flechita que apunta para el norte, para el este, para el sur, para abajo, para arriba. Y esa distribución de carga genera ese campo en ese espacio. Si yo cambio la distribución de cargas que dan origen a ese campo, en el mismo punto el campo va a ser distinto. Si yo cambio la posición en donde estoy evaluando el campo, también el campo probablemente varíe, salvo que el campo sea uniforme, es decir, que en todos lados sea exactamente lo mismo. ¿Se entiende que el campo eléctrico es una propiedad del punto en el espacio en donde yo estoy evaluándolo, de la posición en el espacio? Entonces imagínense ahora, cuando hay cargas, esas cargas generan un campo que llena todo el espacio de manera densa. Entonces en cada puntito del espacio va a haber una flechita que corresponda al campo. Si no se entendió,
Me pueden decir ahora si no se entendió, si hay algo que no se entendió. Si no, seguimos. Se entendió. Genial. Entonces, vamos también a sacar un mito. Para que haya campo, y esto es importante porque yo les voy a ir dando tips, así que aparecen mucho cuando tomamos finales, por ejemplo. Es muy importante que, fíjense que lo que les digo es que puede haber un campo eléctrico en un lugar en donde no haya carga, ¿no? Entonces eso es importantísimo. En donde no quiere decir que donde no hay carga el campo es cero, sino que puedo yo estar en un punto en donde no hay ninguna carga, en ese punto, y sin embargo tener un campo no nulo. Eso recuérdenlo, ¿sí? Bien, propiedades del campo eléctrico, es un vector. Entonces cuando hablemos de campo eléctrico vamos a hablar de un E, y ese E va a tener un módulo, entonces el módulo de E va a ser la raíz cuadrada en cartesiana, va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del cuadrado de x más el cuadrado de y más el cuadrado de la componente z, ¿no? Se va a medir como el campo es la fuerza por unidad de carga, se puede el campo medir en newton sobre coulomb en el sistema internacional SI, o como veremos más adelante en unidades de voltios por metro. Voltio es la unidad de diferencia de potencial, que ya vamos a ver en un ratito qué relación tiene con el campo. Pero la diferencia de potencial, ustedes ya pueden tener una idea que se va a relacionar con la energía electrostática, tiene alguna relación, ¿no? Así como como el campo es la fuerza por unidad de carga, van a ver que la energía electrostática por unidad de carga es el potencial. El potencial, tal como lo definimos cuando decimos la diferencia de potencial entre los dos polos de un enchufe, es 220 voltios, para que tengan alguna noción más concreta de qué es el potencial. Pero ya lo veremos, no se preocupen. La dirección entonces la voy a expresar, la dirección y el sentido la puedo expresar a partir de versores o vectores unitarios, cada uno, por ejemplo, a lo largo de la dirección creciente de cada una de las coordenadas. Entonces, en el sistema de coordenadas cartesianos, el campo eléctrico va a tener una componente X multiplicado por el versor en la dirección X, más una componente Y multiplicado por el versor en Y, más, o como le llamen ustedes, J versor o Y versor, como ustedes quieran, más la componente Z multiplicada por el versor Z versor o K versor. Y entonces para cada punto del espacio va a haber una flecha. Entonces veamos cuál es el campo generado por una sola carga. Una sola carguita. Está el espacio vacío y hay una sola carga Q en un punto ahí del espacio. Entonces voy a describir en un punto R sub 0, como si yo colocara ahí una carga Q0, cuánto vale el campo. Entonces fíjense, elijo el sistema de coordenadas de tal manera de centrarme en la carga Q. Y ahí la expresión para el campo, o la fuerza que experimentaría una carga Q0 dividido por Q0, es 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre R0, que es la distancia desde Q hasta el punto en donde yo evalúo el campo, por el versor R0. Y el versor R0 es simplemente el vector R0 dividido el módulo de R0. Entonces, en este caso, el campo va a apuntar en la misma dirección de R0, es decir, para afuera si Q es positiva o para adentro si Q es negativa. Fíjense qué fácil que es expresar el campo. Y fíjense que ese campo es radialmente simétrico. Entonces, si Q es positivo, en donde yo mida el campo voy a tener una flechita que sale
de Q hacia afuera. Como si fueran flechas que se van alejando. Y después fíjense que el módulo, fíjense el módulo de E. ¿Qué pasa con el módulo de E cuando yo mido el campo eléctrico cada vez más lejos? ¿Qué va pasando con este módulo? ¿Se agranda o se achica? Se chica, ¿no? Se achica. Entonces, si yo dibujara flechitas en cada punto, esas flechitas se irían haciendo cada vez más cortitas, conforme yo me voy alejando. Entonces, el campo es menos intenso lejos y más intenso cerca. Hasta tal punto que tiende a infinito cuando yo me acerco a la carga, ¿no? ¿Está bien? Ahí va. Ese es el E en R0 si Q es mayor que 0, ¿no? Si Q es menor que 0, el campo E apunta hacia adentro, ¿no? Entonces, esta va a ser la forma que tendría el campo de una carga para Q mayor que 0. Está la carga acá en el centro y para todos lados que yo miro, el campo eléctrico apunta en la dirección radial. Y su módulo depende de Q y también de 1 sobre la distancia al cuadrado. Y cuanto más lejos me voy, las flechitas son más cortas. Acá las flechitas son más largas. Bueno, acá las flechas son extremadamente largas porque el módulo es muy grande, porque 1 sobre R0 al cuadrado es muy chiquito, ¿sí? Perdón, es muy grande. R0 al cuadrado es muy chiquito, pero conforme me voy alejando, cada vez el campo es más pequeño. ¿Tenemos pregunta? Entonces, dice Mauro, en un sistema de n cargas, en la posición de cada carga, ¿el campo tiene infinito? Sí. Sí. No vamos a entrar en esas. No vamos a entrar en... vamos a ver, en cada carga puntual sí. Después vamos a ver en sistemas de cargas que hay propiedades más interesantes. Pero lo importante, chicos, chicas, acá es también recordar que en un lugar en donde no hay cargas puede haber un campo no nulo. Eso es importantísimo. O sea, el campo se debe a la presencia de cargas, pero no existe solo en donde hay cargas, ¿no? Si se puede entender eso, genial. Repasemos un poquito las coordenadas esféricas, ¿no? Estas las coordenadas esféricas que yo les mostré recién. El eje X en cartesiana, el eje Y en cartesiana y el eje Z. Está la distancia radial en un punto, en este punto. Tenemos la distancia radial hasta ese punto, va a ser la coordenada R. El ángulo que forma la dirección hacia el punto desde el eje Z, el ángulo azimutal, perdón, el ángulo polar θ. Y el ángulo φ que se mide desde la proyección de R sobre el plano XY, midiendo desde el eje X hacia el eje Y. Eso es φ. Entonces, φ es el azimut, θ es el ángulo polar y R es la distancia desde el centro del sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, el campo de una carga en coordenadas esféricas, fíjense qué fácil que es. En coordenadas cartesianas sería un lío porque hay que expresar R versor y R cuadrado. R cuadrado va a ser X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Eso no sería tan grave, pero acá tenemos que escribirlo en función de los versores X versor, Y versor y Z versor, y mucho más fácil escribirlo en esféricas. ¿Por qué? Porque el campo tiene, como decimos acá, una simetría esférica. No importa para qué lado yo mire, el campo siempre es radial. Siempre es radial. Y varía, y la única manera en la que varía es con la distancia desde la carga. O sea que para cualquier esfera de R constante, el módulo del campo sería siempre el mismo. Como será acá, para cualquier círculo que yo trace a un determinado radio, en todo ese círculo, no la dirección, pero sí el módulo de E es el mismo. Bueno, son cositas que hay que ir aprendiendo de a poquito porque las vamos a usar un montón. Bueno, vamos a hablar de algo que se llama también líneas de campo, que se usa mucho en electricidad, en campos eléctricos, pero sobre todo se usa mucho
en campos magnéticos. Y son creaciones obviamente conceptuales, las cuales son básicamente líneas. Son líneas que se definen de tal manera que tienen al campo eléctrico como tangente a esa línea. Entonces, si los campos eléctricos en estas direcciones tienen esta forma, yo puedo trazar una línea que tenga todas estas flechas como tangentes. Y con eso construyo esta línea de campo. De la misma manera hago con esto, y construyo esta línea de campo, de la misma con esto, de la misma manera con esto, construyo las distintas líneas de campo. ¿Cuántas líneas? Si las líneas se juntan, hay más campos. Si las líneas se separan, hay menos campos. Entonces también es una forma muy, muy intuitiva de estudiar la intensidad y la dirección del campo. Es a través de los dibujos de líneas de campo. Lo vamos a ver con un dipolo, por ejemplo, y va a ser súper fácil de interpretar el campo. Bueno, ahora veamos el campo de dos cargas. Supongamos que tenemos una carga elemental positiva y una carga elemental negativa, la carga elemental que vimos, ¿no? Y una con carga positiva y una con carga negativa. Puede ser un protón y un electrón, si quieren, ¿no? Y supongamos que están separadas por una distancia de 1 centímetro. No está escala, no está escala, ¿no? Pero bueno, ¿cómo sería el campo generado por estas dos cargas? Y bueno, ya se imaginan, va a haber que suponer, digamos, ponerse un punto, y en ese punto ver cuánto es la fuerza por unidad de carga que hay en este punto producto de esta, y lo mismo producto de esta otra, y sumar esas dos contribuciones. Entonces, si hacemos eso, fíjense, el campo de la carga azul son las flechas azules, fíjense que son todas radiales respecto al punto azul. Como el punto azul está cargado positivamente, las flechas se alejan, apuntan de manera radial hacia afuera, y como la carga roja es la negativa, tenemos las flechas dirigiéndose hacia la carga. Esta flecha roja que ven es el campo de esta carga en este punto, ¿no? De la misma manera en este punto, en este punto y en este punto. Y ven que se van combinando las distintas... Esto para la miopía, para la miopía no es bueno, un test de... O más bien para cómo es el astigmatismo, para el astigmatismo no es bueno. Pero fíjense que el campo total va a ser la suma de esos vectores, de los vectores rojos y azules en cada punto. Y acá lo he hecho poco denso, pero yo podría encontrar el campo acá de ambas cargas, el campo acá de ambas cargas. Es denso el campo eléctrico, ¿no? En cualquier lugar que yo me fije tengo una flecha debida al campo de uno y otra flecha debida al campo de otro. Entonces, ¿qué dan las sumas de estos vectores? Y bueno, eso va a depender, cómo da la suma va a depender de qué punto me encuentro. Entonces, por ejemplo, la suma de estos dos vectores, que hago la regla del paralelogramo, ¿no? Y ahí el campo total me da en esta dirección. O por ejemplo, acá hago el paralelogramo y el campo me da en esta dirección. Y así sucesivamente. Voy a tener campos de uno y campo en un sentido y campo en el otro. Producto resultante de la suma de las contribuciones de ambas cargas. ¿Se entendió? ¿Se entiende cómo funciona el principio de superposición? Eso creo. Disculpe, Bueno. profesor, tengo una pregunta Sí, sobre Antonio. Sí, Antonio. dibujo. Habíamos dicho que la fuerza iba a ser de atracción o repulsión entre dos cargas Sí, si eran de igual signo o de distinto signo. Pero sí. aquí, para la carga positiva, ya estamos asumiendo que es de repulsión, y para la carga negativa, que es de atracción. ¿Por qué? Mirá, porque en realidad acordate que si tenemos la fuerza
la fuerza para, si yo coloco si yo solamente tengo la carga azul, positiva, y yo acá Sí. coloco una carga Q0, si yo coloco una carga Q0, esa carga Q0 va a experimentar una fuerza que va a ser atrayente hacia la carga azul si Q0 es negativa, ¿no? Claro. Ahora, cuando yo divido por Q0 la fuerza, siendo Q0 negativo, el campo eléctrico vuelve a apuntar hacia afuera, porque ahí Mm, divido por una cantidad negativa. ¿Se entendió ahí, ok. Antonio? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Las Gracias. dos preguntas muy buenas, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Genial. Entonces, por eso. Y de la misma manera ocurre con la roja. La roja, si yo solamente tengo la carga roja, que es negativa, y yo coloco en el espacio una carga de prueba que es positiva, o que es negativa si quieren, la fuerza va a repeler las dos cargas. Ahora, al dividir, entonces, ¿por qué? Porque menos por menos da más, entonces me va a dar una dirección radial hacia afuera de la carga roja. Pero al dividir por algo menor que 0, va a volver a apuntar en la dirección hacia la carga roja. Muy bien. Bueno, entonces el campo total va a ser la suma. En cada puntito tengo que sumar cuánto es la contribución cuánto es el campo de una y cuánto es el campo de otra. Y así construyendo el campo. Es medio tedioso, me lo dirán. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, es así y así sería con el principio de superposición. Entonces, les dejo ustedes ya tienen la diapositiva, así que tranquilos después. Y tranquilas, agarran y dibujan el campo total. Van sumando, de la misma manera que hice yo, van sumando las flechitas por suma de vectores, así, simplemente. Y fíjense en qué lugares puede ser que el campo total sea 0. O sea que al sumar las dos, que tengan una flecha que apunta para un lado y otra flecha que sea igual y opuesta. Igual en módulo y opuesta en sentido. Y en ese lugar el campo total va a ser 0. Fíjense si hay lugares en donde el campo es ese 0. Para este esquema, ¿no? Dos cargas iguales, ¿sí? Y de signos opuestos. Así que, más que una pregunta, es un ejercicio. Bueno, fijar a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, ya vamos a ir redondeando. Quizás la clase de hoy va a ser un poquito más larga porque empezamos con la introducción a la materia. Así que, bueno, vamos a tratar de llegar lo más lejos que podamos. Ahora, como yo les dije, había dos formas de ver las cargas. O bien las representamos como cargas puntuales, que tienen un tamaño infinitesimalmente pequeño, y están en distintos puntos ubicados de acuerdo a una posición R. O bien yo puedo imaginarme que hay un conjunto extendido, continuo, en donde la carga está distribuida de una manera en la que la carga varía lentamente o suavemente dentro de un material. Entonces, ahí lo que me va a interesar es ver cuánta carga concentra un diferencial de volumen de ese pedazo de material. Y ahí la descripción va a ser más bien de tipo continuo. Entonces, imagínense esta nube de carga, y yo ahí puedo aislar un diferencial de volumen, que va a ser un cubito. No quiere decir que el diferencial de volumen esté acá, es como que si yo hubiera sacado un pedazo, y es eso lo que yo veo. Y en ese cubito hay una cantidad de carga que es un diferencial de carga, para un volumen que es un diferencial de volumen. Entonces, ¿se acuerdan cuánto valía un diferencial de volumen en cartesianas? El diferencial de volumen era dx por dy por dz. ¿Se acuerdan? Bueno, si ese dB, ese diferencial de volumen, lo multiplico por una densidad de carga, algo que en ese punto me diga cuánta carga hay por unidad de volumen, yo voy a sacar cuánta carga hay en ese puntito, en ese diferencial de volumen.
Y entonces, lo que yo hacía, la fuerza, el campo, que yo obtenía sumando las contribuciones de cada carga puntual, ahora los voy a tener que obtener integrando, haciendo una suma de numerosos términos infinitamente pequeños, ¿no? Lo que se dice cuando hablas de una suma de Riemann que va tendiendo a una integral. Entonces, es la misma descripción. Entonces, en vez de hablar de Q individuales, en puntos bien específicos, también podemos hablar de una distribución de carga que viene dado por esta cantidad ρ, que en cada punto de un determinado pedazo de materia me dice cuánta carga tengo por unidad de volumen. Tengo tantos coulomb por unidad de volumen, tengo acá tantos coulomb por unidad de volumen. Entonces, esa cantidad ρ la multiplico por diferencial de volumen y me da el diferencial de carga en coulombs. No estoy hablando en chino, ¿no? ¿Se entiende todo lo que dije? Me avisan. Sí. Densidad, Sí, sí. densidad volumétrica por diferencial de volumen me da un diferencial de carga. A este ρ préstenle mucha atención porque junto con el con el campo E, van a aparecer en la primera ley de Maxwell, que es la ley de Gauss. Así que síganla, tiene futuro. Tiene mucho futuro ese ρ de R. Entonces, vamos a ver cómo es el campo eléctrico de una distribución. Ahora, para una determinada ρ, ¿cuánto es el campo eléctrico que produce en un determinado punto? Entonces, ya vimos para n cargas qué sucedía, ¿no? Que era la suma de las contribuciones en un punto determinado, es la suma de las contribuciones de las distintas cargas, ¿no? Y básicamente, bueno, este versor era básicamente el vector que iba desde cada carga J a la carga Q0 que habíamos puesto, o al punto R0 donde estábamos evaluando el campo, dividido su módulo. Facundo, perdón, pregunta. ¿La carga de un diferencial de volumen también tiene que ser múltiplo entero de la carga elemental? Sí, claro. Exacto. Sí, sí. Hay un límite real a lo pequeño de un diferencial, ¿no? Sí, estamos ahí jugando al límite, tal cual. Entonces, bien. Entonces, esto es básicamente escribir lo mismo, expresando más detalladamente qué es este versor R0J. Ahora, pensemos ahora cuál es pensando en un diferencial de volumen que genera un diferencial de carga, ¿cuánto sería el diferencial de campo que generaría en un punto R ese diferencial de carga que está en un punto R'? Entonces, lo que uno hace, haciendo lo mismo que para una carga puntual, es, bueno, yo tengo una carga tengo una carga en este punto donde está el diferencial de carga, y en este punto R', y quiero ver cuánto es el campo generado por eso acá, simulando que esto es una carga puntual. Entonces, de la misma manera que lo vimos antes, que está acá escrito, en donde aparece la cantidad de carga, por un lado, acá el vector que va desde la carga hasta el vector en donde evalúa el campo, dividido la distancia al cubo. ¿Por qué? Porque era el cuadrado, pero cuando yo expando esto aparece otro módulo de R0J, por eso aparece esto. De la misma manera, yo puedo plantear el campo debido a un diferencial de carga. ¿Dónde está el diferencial de carga? Me dirán, es esto rojo que está acá. Rho en R', la cantidad de carga por unidad de volumen, por el diferencial de volumen en ese punto, en R', es dQ. Y después el resto
es similar. Es como si acá tuviera una carga puntual. Eso, este pedacito de carga contribuye en el punto R a este diferencial de campo. Entonces, para ver cuánto es el campo total, cuánto es el campo resultante, tengo que sumar las contribuciones de todos estos pedacitos de volumen. ¿Se entiende? Que es lo mismo que hago, nada más que cuando sumo, que es lo mismo que hago cuando sumo, nada más que ahora es continuo, tengo que integrar. Entonces, no se asusten, pero el campo quedaría así. El campo en el punto R, el campo en este punto R, va a tener que sumar sobre todos los pedacitos de volumen, a lo largo y a lo ancho de la nube esta, que va a tener un determinado volumen. Ya vamos a ver que en este caso es una distribución acotada, es decir, no tenemos ningún pedazo de nube que se va hasta infinito. Eso también es muy importante, vamos a ver distribuciones acotadas y distribuciones infinitas. Pero bueno, de la misma manera, entonces, que sumando sobre todas las cargas, sumar sobre todos los diferenciales de carga equivale a hacer esta integral de volumen. ¿Y sobre qué integro? Sobre todo el volumen de la distribución. Es decir, si hay una nube, integro sobre x, y, z hasta los bordes en cada uno de los ejes, hasta los bordes de esta nube. Y no me voy más afuera porque no hay carga. ¿Se entendió cómo es el pasaje entre una y otra? Y no es lindo. Lindo no es. En cartesiana, fíjense. Pero bueno, vamos a encontrar maneras de calcular estos campos para algunos casos simples, en donde la cuenta sea fácilmente resoluble y a la vez que mediante ciertas ayudas respecto a la geometría del campo, podernos sacar de encima varias cuentas inútiles, o no perder tiempo haciendo cuentas. Entonces, bueno, esta sería la expresión de esta integral, esta sería expresión en coordenadas cartesianas. Si el punto en donde estoy evaluando el campo es x, y, z, y los puntos que pertenecen a la distribución de carga son x', y, y z'. Y las integrales esta triple quiere decir que integro en x, en la coordenada x, entre los extremos de la nube, en la coordenada y entre los extremos de la nube, y en la coordenada z entre los extremos de la nube. Bien, después lo revisan tranquilo, no tienen que quemarse ahora con eso, pero se los dejo. Y fíjense que cada una de las componentes, porque esto, acuérdense, es un vector. Entonces, ¿dónde van a estar las componentes del vector? Acá. Entonces, cuando la componente x va a tener la resta de las x, la componente y va a tener la resta de las y, y la componente z va a tener la resta de las z. Esta cantidad acá va a ser la que va a determinar cada una de las componentes de las tres componentes x, y, z del campo eléctrico. Muy bien. No, Tobías, vamos a usar, qué sé yo, nubes esféricas. Nubes esféricas, ¿no? Para hacer más simples las cuentas. Y distribuciones también que ayuden, una distribución constante estaría buenísimo. Bueno, pero vamos a hacer geometrías simples. Bueno, estamos. Preguntas, consultas, dudas, temores. Ninguna, creo. Bueno, espero que vamos a dejar de grabar. Entonces, esta grabación después se la subo y va a quedar en